podcast, luego lo voy a subir a YouTube. Sí, pues. Yo No. soy un invitado, el primero. Tuve No. el honor de inaugurar. Tuve el honor de ser invitado para el programa piloto. Entonces, primero vamos a presentar al invitado. Es Isaí Ortega, ¿sí no? Perdón, me equivoqué. Bueno, es mi tocayo. Lo siento. Es pastor, es ex pastor por 9 años, fan de Star Wars, le gusta el anime, un pastor que le gusta el anime. ¿Cuándo habían visto eso? Y pues aquí vamos a empezar. Entonces no sé si quiere decir algo para la intro, el Isaí. Mi nombre es Isaí Cuamba y estoy apoyando en la congregación de la Iglesia de Cristo. Nos reunimos en la calle 13 frente a Mayitos. Es la central que está ahí enfrente. Ahí cuando gusten, ahí estamos para servirles. Estoy apoyando con clases bíblicas. Gilberto. Me llamo Gilberto Isaí y pues me voy a estar usando el seudónimo de Tarzán. Esta va a ser la única vez que voy a usar mi nombre, nomás el primer video. Entonces, pues pues el podcast en YouTube se llama Podcast Tarzán y pues va a tratar de filosofía, de ciencia, todo lo que sea compartir ideas. Es como en la antigua Grecia, que se juntaban los filósofos a filosofar en un mini coliseo y tomando la palabra con un pergamino, ¿no? Quien tenía el pergamino era quien tenía la palabra, y es igual, ¿no? Y entonces vamos a empezar con unos temas que fue recomendado por Javier Rico. Saludos a mi compa. Entonces, en la primera pregunta sería, ¿qué es un dogma para usted? Pues, como ya lo habían dicho en la edición anterior, antes de que perdiéramos la señal, pues es un dogma. Un dogma es, y es cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que nosotros queramos establecerla como una verdad, aun cuando no sea, ¿no? Y tiene todo un proceso, ¿no? de adoctrinamiento para que los demás lo lleguen a ver aceptable, verdadero, y eso es algo que nosotros podemos ver en la sociedad día tras día, cómo la sociedad va aceptando ideas que antes no se aceptaban y ahora se defienden como si fuera una verdad absoluta. O sea que un dogma puede ser cambiado. Se van modificando, ¿sí? Y se van estableciendo otros y se van dejando, se van desechando algunos que están basados a algunos y vienen entrando otros, dejando lo que realmente es verdadero y establecido para seguir una idea, una filosofía de X personas, ¿no? O de toda una sociedad, ¿no? ¿Y qué ejemplos, por ejemplo, me puede dar? Por ejemplo, la educación que tenemos podría ser un llamado dogma. ¿O va más referencia a una creencia? Pues son más referencias a creencias, a ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros por ejemplo, dentro de las teorías conspirativas, ¿no? Perdón, dentro de las teorías conspirativas, después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a trabajar para disminuir la población, para evitar la sobrepoblación mundial, ¿ok? Y para eso, ¿qué se necesita? Pues ir atacando la unidad más pequeña de la sociedad, y esto puede ser la familia. Entonces, ya decir, los principios era, papá trabajaba, mamá se quedaba en casa para dirigir, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos todavía hasta el tiempo antiguo, y voy a dar desde la perspectiva bíblica, ¿no? O sea, por ejemplo, Proverbios 1:8 dice, hijo mío, no desprecies
la instrucción de tu padre, ni menosprecies la dirección de tu madre. O sea, ¿qué es esto? O sea, ahí vemos nosotros que el papá era el que ponía las reglas, ¿sí? Decía qué es lo que se iba a hacer. La mamá, al estar en casa cuidando a los hijos, se procuraba que todas las enseñanzas se llevaran a cabo, como si el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Y también el judicial, pues ellos eran en sí los dos. Y el hijo, pues, tenía el papel de obedecer, cosa que hoy en día, como hijos, vemos que ya no se obedece tanto, ¿no? Y de hecho, a la sociedad ya le parece gracioso el ver a niños golpeando a los papás, haciendo berrinches y que los papás hagan lo que los hijos quieren. Y todo eso viene como resultado de un adoctrinamiento de décadas. Pues. Por ejemplo, yo había escuchado eso, ¿no? De la sobrepoblación, que a lo que yo entiendo, ¿no? Más que nada, tengo entendido que fue parte de eso, ¿no? De la reducción de la población del mundo. También tengo entendido que también es para dividir los poderes, ¿me explico? Por ejemplo, es algo polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero yo pienso que los alemanes, sin decir partidos, tenían más la razón que el lado occidental, que somos nosotros, ¿no? Yo pienso, porque para mí fue como repartición de poderes, precisamente una de las cosas que más empujó Estados Unidos, porque fue el que se quedó como el rey del mundo técnicamente. ¿Usted cree que haya tenido que ver para que impulsara más esa reducción de población? Pues, otra vez, regresando a las teorías conspirativas, ¿no? De hecho, hace algunos años estuve viendo algunos documentales, ¿no? Precisamente de los mega ricos. Uno de ellos impulsó el trabajo de las mujeres, precisamente en primera para beneficiarse en su bolsillo, en segunda para debilitar a la familia. Porque si ya no hay nadie quien esté cuidando al hijo, que lo esté orientando, o sea, esa familia se convierte en una familia disfuncional. O sea, es una familia que no que es una familia que ya no va a ser fuerte, y con el paso del tiempo se va a notar las consecuencias de eso. O sea, ¿Y qué ganaría con todo eso? Pues hay mucho desorden, hijos que no conocen, que todavía siendo grandes no saben ni qué es lo que quieren, una sociedad débil, una sociedad maleable, ¿okay? ¿Por qué? Pues porque ya no hay reglas, ya no hay estatutos, normas que los guíen a ellos para que puedan tomar buenas decisiones, y van directamente hacia un fracaso. Pues. Entonces, y de hecho son más fáciles de manipular, entre más pesos estén, más fáciles de manipular. Sí, ¿no? O sea, de hecho ahora cualquier cosita se lo creen. Las personas, en lugar de indagar, o sea, por ejemplo, las generaciones ya más actuales, son muy fáciles de manipular. Tú les metes una idea y ¡pum! ¡Ay, es que esto es! ¿Y por qué? Pues porque lo dijo fulanito tal y es famoso y es muy popular y yo creo en él, ¿no? Entonces, en cierta manera nosotros lo podemos ver, ¿no? Que muchas enseñanzas, muchas doctrinas, podemos decir, bueno, o el adoctrinamiento que hemos recibido como sociedad, entra desde lo más sutil, como un dibujo. ¿Es lo mismo un dogma y una doctrina? No, o sea, para que se pueda aceptar esos dogmas como verdaderos, primero debe haber un adoctrinamiento. Una que vayas trabajando poco a poco en las personas, de tal manera que dices, sí es cierto, esto sí es así. Por ejemplo, podemos decir, ese es color negro, y nosotros sabemos que es color negro, pero una de las cosas que pudimos ver nosotros en la Segunda Guerra Mundial es que si se repetía una mentira constantemente, se llegaba a aceptar como una verdad. Es lo que dijo Goebbels, ¿no? Es Goebbels, que ministro de cierto partido alemán de la Segunda Guerra Mundial, porque luego hay problemas, ¿no? Si decimos... No, por eso no mencionamos nombres. No mencionamos nombres, ¿no? Pero investiguen ahí. Creo que todos sabemos qué partidos había en la Segunda Guerra Mundial, en el 1939 al 45.
Y pues había un ministro de propaganda que se llama Goebbels, que era la mano derecha del señor del bigote, ¿no? Del pintor austriaco. Que loco, ¿no? La maroma que tenemos que dar, ¿no? O sea, son maromas que tenemos que decir para que no nos baneen, Sí. ¿no? Como si fuéramos muy famosos, nos vamos empezando. Pero igual para no exponernos, ¿no? Entonces él decía, el ministro de propaganda decía que repite una mentira 1000 veces y va a ser verdad. Sí. Entonces se me hace, hay cosas que, tampoco, que movimientos que no vamos a decir, ¿no? Que hay muchos colores, por decirlo, en esos movimientos. Entonces que van en contra de lógica, van en contra de ideología y que tanto los han, eso sería un dogma, ¿no? Que Sí, ya es. ya lo están adoctrinando para que se haga un dogma, ¿no? De hecho, ya es establecido como verdadero. O sea que ya puede ser un dogma, Sí, ya lo sí. que es los movimientos que hacen, Sí, que que en su momento fue rechazado y rechazado por la sociedad hasta el punto de que ahora se acepta y se defiende, ¿no? Pero de lo que te decías, empieza desde lo más sutil. Por ejemplo, las caricaturas, que son las caricaturas viejitas, o sea, influyeron mucho. O sea, igual las empresas que cinematográficas, especialmente para los niños, metían sutilmente ese tipo de enseñanzas para que se fueran aceptando. por ejemplo, dígame tonto, ¿no? Pero por ejemplo, series como bueno, algo muy básico, Dragon Ball. Dragon Ball, qué te decían? Yo sé que es fantasía, que es anime, pero ¿qué te enseñaban? Que el personaje principal entrenaba, o sea, perdía y le echaba ganas y se veía, eran como que eran muy consistentes en esa animación japonesa, que se pegaban a torre, pues entrenaba, le echaba muchas ganas acá, y así, ¿no? Y por ejemplo, en las primeras películas de Disney, por así decirlo, el villano que se portaba mal, que hacía las cosas mal, siempre recibía su merecido. Sí. Y los personajes flojos como Pinocho. ¿Qué te decían, por ejemplo, en Pinocho, en la película? Que todos los niños que eran flojos, que no querían hacer nada, que querían hacer lo que quieran, eran castigados, ¿no? Nomás que en forma de caricatura, ¿no? En forma de, así, ¿no? De caricatura para niños, así que se convertían en burros, manejados por un cirquero. O sea que ahí por debajo de decían que no seas flojo, no tires barra, ¿me explico? Y entre otras cosas, pues te dejaban una enseñanza, pues, de amistad. Ahorita no, la caricatura ahorita no tienen, o sea, Pues, de hecho, las caricaturas siempre han sido desde antes. Por ejemplo, la Metro Golden Mayer tuvo bastante peso para la aceptación de los movimientos ¿qué de hoy. caricaturas eran de Metro Golden Mayer? Pues estaba las de Bob Bunny. ¿Eran de Metro Golden Mayer? Sí. No, eran de Warner. Ah, Warner, ¿verdad? Ujú. Sí, tienes razón. Bueno. Me equivoqué yo Ujú. en esa parte. Pero sí había bastantes caricaturas para aceptar. Por ejemplo, el ver a alguien vestido o actuando de una manera que no es y se celebra, pues, y se acepta. Por ejemplo, cuando llegamos ya a los 2000, ya vemos el resultado de 50 años de enseñanzas, ¿sí? Y ahora ya no vemos familias estables, ¿ok? Ya vemos familias que ya los hijos están por un lado, el papá por otro y la mamá por otro. Pero dicen, viven en la misma casa, pero pues cada quien anda por su lado. Ahí no hay una fortaleza. Entonces, todo lo que inició en la década de los 50, hoy podemos ver el resultado. Y lo vemos ahora en el deterioro de la sociedad, ¿no? Y se estableció precisamente ya un dogma en base a todo lo que se vino arrastrando. ¿Se me explica?